Boombox. Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ustedes ya saben, para que hablemos un poco de historia y de historias, de libros, de personajes raros y curiosos, en fin. Aunque en esta salida voy a hablar de un libro raro y curioso. Lo tengo aquí entre mis manos. Los que no estén viendo esto pueden imaginárselo. Cierren los ojos, es un libro curtido y ajado, muy antiguo o más o menos antiguo, con las tapas de cuero y tiene en el lomo un título enigmático que dice así: Tragedia. Cuando uno lo abre, el título reza: Historia selecta de María Reed y Annie Bonny, aventureras marinas, obra piratesca, traducida por doña Rosalía de Córdoba y publicada en Cádiz en la imprenta de don José Niel en 1765. Es un libro que conseguí en una librería de viejo en Bogotá hace un tiempo ya, hace más de 2 décadas, y por supuesto es una joya. Y como todos los libros viejos y antiguos, pues este arrastrará consigo esas huellas dactilares de quienes fueron sus dueños anteriores. Los libros antiguos, los libros usados, los libros viejos tienen ese encanto adicional. No solo está su texto, su contenido, sino también la historia que nos imaginamos de todas las manos que pasaron por sus páginas. Los libros viejos son como botellas de náufrago que van atravesando el tiempo y que cargan, arrastran en su piel, en su lomo, el trasunto, el alma de todos sus pobladores transitorios. Los libros son también objetos generosos y hospitalarios, y nos encontramos con ellos muchas veces por una especie de azar que se va volviendo un destino. También es como si nuestras manos llamaran esos textos, esos libros, y hubiera allí una fuerza mágica imantada para que lleguen a nosotros y se nos revelen de manera pues muy bella y muy grata. En esos lances de las librerías de viejo hay toda una gran cantidad de rituales, porque muchas veces no conocemos a la contraparte, no sabemos quién es ese librero que está delante de nosotros. A veces puede ser un viejo amigo, a veces puede ser un inveterado, un tradicional proveedor de esa especie de droga benigna, y no siempre benigna, que son los libros. Entre otras cosas, como decía el maravilloso escritor uruguayo Mario Lebrero, lo que nos gusta de los libros antiguos son sus hongos, que son como hongos alucinógenos. Entonces, tenemos una relación pues muy especial con nuestros jíbaros, con nuestros libreros de viejo, con esos proveedores de las sorpresas y la felicidad. A veces hay unos que son severos, implacables, otros que son bonachones y dadivosos, pero también si es una especie de encuentro furtivo y no conocemos a ese librero, pues no sabemos cómo negociar con él o con ella. Ya decía yo, hay una gran cantidad de rituales, porque además la joya que estábamos buscando o que se nos aparece por azar puede estar allí agazapada, escondida entre libros que quizás tengan un precio mayor, o revistas, algunas de ellas hasta pornográficas, que los compradores buscan
con furor y desespero. Y entre la basura, o por lo menos entre la escoria, entre la paja, muchas veces duerme y late esa pepita de oro, ese tesoro detrás del cual estuvimos por años, o incluso un tesoro que no sabíamos que existía y que lo era. Un tesoro que se nos revela allí por primera vez y que es un hallazgo, un descubrimiento. Y luego viene el arduo proceso de la negociación, que es también como un baile que, si me permiten la expresión, puede llegar a ser erótico, aunque puede resultar, claro, una expresión vergonzosa, porque no siempre resulta así, pero uno tiene que saber cómo sale con el botín en sus manos. Yo tenía un librero de viejo adorable en Bogotá que sabía que le encantaba el aguardiente. Y entonces mi treta, mi estrategia siempre fue dejarle una botella de aguardiente al mediodía y yo volvía a las 3 o a las 4 de la tarde y sabía que los términos de la negociación iban a ser mucho más cálidos, sobre todo para mí. Hay unos libreros de viejo inflexibles, inamovibles. Uno les puede entregar la empresa de licores entera y se la beben, pero no dan su brazo a torcer. En el caso de este libro que tengo entre mis manos, que además es un libro pequeño, en 16avo, se decía antes, para verificar el tamaño de los libros antiguos, es el 16avo de un pliego de papel. Este libro pues estaba allí como marginado, abandonado, diría yo que hasta medio triste, porque además los compradores compulsivos de libros tenemos ese delirio de establecer una relación particular con esos objetos que van cobrando vida en nuestra biblioteca y que van amoblando nuestra alma y nuestros días. Entonces este era un libro que estaba allí medio abandonado. Yo lo tomé entre mis manos porque me intrigó muchísimo el título, que no decía nada. En el lomo, solo con letras doradas, esta palabra: tragedia. En realidad la tragedia es una obra de teatro italiana que está al final del libro en una especie de miscelánea. Es decir, que este libro contiene varias historias y una de ellas es una tragedia medio cursi y risible italiana al final del tomo. Pero al principio estaba esta historia que les cuento de las piratas Maria Reed y Annie Bonny. Yo leí su historia en su momento y me deslumbró porque es una historia mítica y sin embargo verdadera que ocurrió a principios del siglo XVIII en el Caribe. La historia de este par de mujeres, Annie Bonny y Mary Reed, que eran un par de muchachas aguerridas, audaces, que encontraron su destino en el mar y en la piratería, que era un mundo masculino, muy duro, muy áspero, y por eso tuvieron que disfrazarse, tuvieron que trasvestirse de hombres y vivir toda clase de peripecias y aventuras que parecen sacadas de una novela de Julio Verne, de una novela de Patrick O'Brian, de una novela de Emilio Salgari. Así de buena es esta historia que ocurrió en la realidad y que está en este libro y con la que yo me encontraría luego, por ejemplo, en un capítulo de ese libro magistral de Jorge Luis Borges que se llama La historia universal de la infamia. Ahí está el relato de una pirata china, la viuda de Ching, en el que Borges invoca el caso
de Annie Bonny y Mary Read en el siglo XVIII caribeño. También, si no me equivoco, en algún libro Germán Arciniegas, ese prosista descomunal que tuvimos en la Colombia del siglo XX, liberal, magnífico historiador, funcionario público y un gran valor intelectual de lo que fuimos como sociedad y como país. En alguna parte de un libro de Germán Arciniegas, tal vez en ese que se llama Nueva Imagen del Caribe, porque no recuerdo que fuera en su célebre y famosísima Biografía del Caribe, pero en algún libro Arciniegas habla de este par de personajes, en cuya historia vamos a ahondar en esta salida, pero claro, hay que hablar un poco del contexto, porque ese contexto de los grandes piratas que dieron para sagas literarias y novelescas inolvidables, pues tiene mucho que ver con la historia del mundo moderno y con la historia de las grandes potencias coloniales en la Europa del siglo XVI, XVII, XVIII, Inglaterra, España, Portugal, Francia, el reino de los Países Bajos, lo que en un momento dado llamábamos con una cierta impunidad Holanda, que ya no se puede decir así porque saltan los puristas dogmáticos del fútbol a censurarnos que a Holanda le digamos así como la llamamos durante décadas, porque ahora hay que ser muy riguroso y muy preciso y decir el reino de los Países Bajos. Claro, en los orígenes de la modernidad, el reino de los Países Bajos no era realmente un reino, era más bien una provincia que terminó en manos de quienes llegaron a reinar en España, en lo que hoy llamamos América, en buena parte de Europa, y ahí se suscitaron una gran cantidad de conflictos políticos y religiosos que van a desembocar, entre otras cosas, en la independencia de los Países Bajos. Pero toda esta historia pues tiene que ver con la piratería, que es un tema que nos fascina, nos obsesiona, por lo que ya dije, es muy literario, cinematográfico y es el territorio perfecto, valga decirlo en términos paradójicos porque siempre ocurre o casi siempre en el mar, es el territorio perfecto para que nos imaginemos toda clase de aventuras de capa y espada, que hasta hace no mucho hicieron las delicias de los niños y los jóvenes en su iniciación, en su educación sentimental. Yo creo que hasta mi generación tuvimos la experiencia en la niñez de leer libros que tenían que ver con la piratería. Hoy en día hay juegos de video que exaltan y recrean ese mundo, y acaso sea el camino para llegar a él y sus valores, porque es un mundo marcado por el crimen y la ilegalidad, entre otras la expresión, el nombre del pirata, pues es sinónimo de un salteador de los mares y de un criminal en toda regla. Aunque es un mundo marcado por el crimen, también es un mundo con unos valores de lealtad y de camaradería que, al menos en la juventud y en la infancia, nos estimulaban a imaginarnos mundos así, que podían ser mundos posibles y mundos probables. Hoy es por la vía de los juegos de video, también por esa saga cinematográfica maravillosa de los Piratas del Caribe, que acaso es la última expresión desde la literatura, desde el cine, desde la ficción, de ese universo siempre encantador y atravesado por unos personajes carismáticos que nos hacen adorarlos a pesar de todos sus defectos, o más bien al revés,
gracias a todos sus defectos. Siempre hubo en la historia piratería. Es una práctica tan antigua como el ser humano y la civilización, y hay relatos antiquísimos de piratas en todos los mares, en todos los imperios. Recuerden ustedes esa historia que cuenta Plutarco del encuentro entre Julio César y unos piratas que lo secuestraron y a los cuales luego aplastó sin piedad. También en la Edad Media hay una serie de relatos muy intensos de la piratería en los mares del norte, en el Mediterráneo, en las rutas que atravesaban ese camino que iba del occidente al oriente. Pero claro, la piratería adquiere cuerpo y estatuto con la modernidad, y más que con la modernidad, porque la modernidad no es sino una consecuencia de lo que va pasando en la historia entre el siglo XIV, el siglo XV y el siglo XVI. En esos siglos ocurre algo muy importante, que son los grandes descubrimientos, o más bien los grandes viajes de exploración y descubrimiento, en los que las monarquías europeas, que han vivido un proceso de decantación política justo después de la muerte negra, justo después de la peste bubónica que asoló a Europa entre 1347 y 1355. Después de la peste se da la consolidación de unos estados, sobre todo monárquicos, en Europa, que van a protagonizar esos viajes de expansión y descubrimiento en los que el mar se va ensanchando, el mundo se hace uno, y de la mano de los grandes viajeros, navegantes, exploradores, pues van surgiendo esos imperios como el de los portugueses, inspirado de lleno en el dominio marítimo, el imperio castellano, lo que llamaríamos el imperio español, que proyecta su influencia sobre el Nuevo Mundo, sobre lo que hoy llamamos América, y luego la aparición de esas otras potencias como la de Inglaterra, la de los holandeses o neerlandeses, la de los franceses, también los grandes mercenarios italianos. El tema es que Italia pues no era un estado, y entonces los navegantes italianos tenían que estar por lo general al servicio o de las repúblicas marítimas de ese país o al servicio de las coronas, de las monarquías del resto de Europa, que ya estaban consolidando un gran poder naval, comercial, colonial, que tenía unas implicaciones culturales, políticas, religiosas, que en un momento dado llegó a definir el propio Papa de Roma. Fue lo que ocurrió en la disputa entre los portugueses, que habían inaugurado las rutas marítimas del mar Atlántico, bordeando la costa africana hasta encontrar en un momento dado el paso marítimo hacia el oriente, que era una gran obsesión en Europa, porque además en 1453 había caído Constantinopla, la gran capital cristiana del mundo oriental, Bizancio, que ahora era Estambul, en poder de los otomanos, de los turcos, y no es que no se pudiera atravesar el mundo para llegar al extremo oriente, pero las condiciones se fueron haciendo cada vez más difíciles, por lo cual los occidentales necesitaban nuevos caminos, y los que abrieron esa empresa fueron los portugueses. Pero luego también la corona castellana, de la mano de un navegante quizás de origen catalán, quizás de origen genovés, Cristóbal Colón, pues terminan protagonizando la proeza
de eso que llamamos el descubrimiento de América, y ahí hubo una disputa entre la corona castellana y la corona portuguesa, y el Papa, que entre otras era de origen español, de origen aragonés, Alejandro VI, el Papa Borgia, tuvo que intervenir en esa disputa y marcó la frontera entre Portugal y Castilla. Frontera que terminó beneficiando muchísimo más, por supuesto, a los castellanos, y viene toda la empresa de lo que llamamos el descubrimiento. No vamos a entrar en ese gran debate sobre las implicaciones morales, políticas, económicas de lo que fue ese episodio, pero claro, a partir de ahí, la dinámica comercial de las potencias europeas cambia para siempre, porque ahora todas ellas van a basar su riqueza de alguna manera en esa relación que hay entre el comercio ultramarino y su desempeño como grandes poderes en el mercado europeo, que muy pronto será el escenario de eso que se llame el mercantilismo. Y esta situación va a cambiar de manera radical cuando se dé la Reforma Protestante, que es una ruptura teológica y religiosa que abre una grieta política, económica y cultural irreversible en toda Europa por una sola razón, entre muchas, y es que la reforma implicaba para los países que la acogieron, una buena parte de Alemania, una buena parte de Francia, una buena parte de los Países Bajos y toda Inglaterra, sustraerse del poder y la autoridad del Papa de Roma. De suerte que los mandatos papales, incluso para el comercio exterior y para la exploración marítima, pues ya no tenían vigencia, y eso determinó que en el siglo XVI y en el siglo XVII las potencias europeas se sirvieran de ese esguince jurídico para entrar a disputarles a los portugueses y sobre todo a los españoles la preponderancia marítima, por dos caminos. Por un lado, con empresas coloniales más o menos en regla, que los españoles trataron de combatir y de conjurar, pero que luego terminaron aceptando de muy mala gana, a regañadientes. Pero también había otro recurso, que era el de los corsarios, es decir, los piratas que servían como mercenarios y agentes independientes y autónomos de una empresa política que era más bien una transacción entre, por ejemplo, la corona o el Estado y estos salteadores del mar, que terminaban compartiendo con ese Estado que les daba una cierta legitimidad y una cierta autoridad el botín y las ganancias que casi siempre surgían, obvio, de la expoliación del comercio español. España había montado un sistema minuciosísimo de control, no solo económico, sino político y cultural. Esa fue la gran característica del Imperio Español durante siglos. La obsesión centralista por reglamentarlo todo desde la metrópoli, desde el centro del poder, a veces en Valladolid, a veces en Madrid, con unos enclaves comerciales muy importantes en Cádiz, en Sevilla, para hacer la famosa carrera de las Indias, que implicaba el comercio entre el viejo y el nuevo mundo y que implicaba, por supuesto, la extracción de los metales preciosos, que eran buena parte del comercio español hacia Europa, pero también los productos que circulaban del mercado europeo hacia América. Luego se van estableciendo las colonias
anglosajonas, las colonias inglesas en Norteamérica, empiezan a aparecer las colonias francesas, también las colonias holandesas, y ahí había la ambigüedad que mencionaba ahora. Por un lado estaba el permiso oficial de los imperios, pero por el otro lado estaba todo el sistema de la bucanería, de los corsarios, de los filibusteros, de los piratas. Creemos que se trata siempre del mismo fenómeno. Hay unas variaciones sutiles en esos nombres. Los filibusteros pues son los mismos corsarios, solo que es el origen de la palabra inglesa que era freebooter, los que iban en unos barcos más o menos individuales, por lo general un lugre, por lo general una goleta, por lo general un bergantín, que no pertenecían a la armada oficial del país, pero que le hacían el trabajo sucio de interceptar a sus enemigos para saquearlos, para esquilmarlos y luego repartirse el botín. Había ahí unos enclaves pues muy concretos, por ejemplo en las Bahamas, por ejemplo en Santo Domingo. Estaba el caso de la famosa Isla Tortuga al frente de Haití, que servía como un refugio también de los llamados bucaneros, que tenían ese nombre porque se dedicaban además en Santo Domingo a cazar bueyes y a vender su carne seca, que era el nombre que recibían primero en la lengua autóctona y luego en la versión afrancesada de la bucan, la carne seca, y también la parrilla de madera en que se oreaba y se humeaba esa carne que luego estos marineros salían a vender en todos los mares. Durante muchos años, durante décadas, así fue la situación, pero claro, hay un momento de esplendor de la piratería que muchos historiadores sitúan en la segunda mitad del siglo XVII y a principios del siglo XVIII. Es la época del capitán Kidd, es la época del famoso Morgan, al que tanto recordamos en Cartagena, en San Andrés, en Panamá. Es la época de McCarthy, que además era campeón mundial de boxeo. Es la época de Dampier, de Charles Vane y de tantos otros carismáticos y novelescos caudillos de una especie de fraternidad. Lo que caracteriza la edad de oro de la piratería, como la llaman muchos autores, es que ahí surge una suerte de república independiente, marcada por unos ritos de paso, marcada por unas señas masónicas, por una especie de estatuto moral que unía a estos personajes que se vuelven determinantes porque, claro, reflejan la situación política en Europa. Ya para la segunda mitad del siglo XVII, Inglaterra está saliendo de una terrible revolución que la va a proyectar como la gran potencia militar, comercial y económica de la modernidad y de los siglos por venir, casi hasta la Segunda Guerra Mundial. Francia también ha consolidado el poder monárquico de los Borbones con Luis XIII y Luis XIV. También los holandeses han consolidado la identidad política de su república, de las provincias unidas bajo la familia de Orange, de ahí que llevaran el trapo anaranjado que hasta el día de hoy el equipo de los Países Bajos hace brillar en los mundiales, por suerte sin haber ganado nunca, pero siempre grandes animadores de la vida futbolera. Y los portugueses y sobre todo los españoles
ya en plena decadencia, sobre todo política, económica y militar. El hecho determinante de la edad de oro de la piratería, en la segunda mitad del siglo XVII y a principios del siglo XVIII, es justamente el abandono, la marginación de España de la vida política internacional, porque España ya está en plena decadencia, está en barrena. Ha muerto el último rey estelar de la casa de Habsburgo, Felipe IV, y ha quedado como heredero su hijo Carlos II, al que muchos llamaban allí el hechizado, con la leyenda negra de que era un incompetente, un incapaz, enfermizo y embrujado. Eso no es del todo cierto y Carlos II trató de hacer lo que pudo, pero España perdió todo su poder y toda su autoridad, tanto en Europa, esto ya es después de la Guerra de los 30 años que se había dado entre 1618 y 1648, una guerra en la que salieron victoriosos sobre todo los franceses como grandes árbitros de la política y la diplomacia europeas en la segunda mitad del siglo XVII y en todo el siglo XVIII. E Inglaterra, viviendo una revolución en la que los parlamentarios se tomaron el poder, le cortaron la cabeza a un rey, y en la segunda mitad del siglo XVII, ese país va a tratar de encauzar ese conflicto, pero en la década de los 80, desde 1688 más o menos, ya está muy claro que Inglaterra va a aceptar el hecho de que es un país protestante, va a reivindicar la autoridad del monarca que, entre otras, viene de Holanda y se ha casado con una heredera inglesa, y todo eso se va reflejando en los conflictos que ocurren en ultramar, que ocurren en las colonias en Norteamérica y que ocurren también, por supuesto, en los grandes enclaves comerciales y marítimos, en el Caribe, en las Antillas, en ese mundo que antes se regía por el signo español, eso sí siempre resquebrajado por la acción de los piratas, y que ahora es un hervidero, un polvorín. Solo que a principios del siglo XVIII hay una gran guerra en Europa que se llama la Guerra de Sucesión Española, porque Carlos II, el rey de España, ha muerto sin descendencia, sin un heredero claro, y se desata una guerra continental en la que los franceses quieren servirse de sus vínculos familiares y políticos con la estirpe acéfala española para poner allí una ficha suya, un descendiente del rey de Francia, que va a terminar siendo un nieto suyo, Felipe de Anjou. Pero obvio, los ingleses no quieren que Francia se adueñe de España. Viene una guerra de 14 o 13 años, la Guerra de Sucesión Española, que acaba en un acuerdo diplomático y político que se llama el Acuerdo de Utrecht, entre 1714 y 1715, y en ese acuerdo los ingleses aceptan que los franceses pongan un rey suyo en España, con la condición de que España y su imperio colonial no se una jamás con Francia, y al mismo tiempo que ese imperio colonial español les dé a los británicos el derecho de asiento, es decir, que puedan ser ellos los que monopolicen el comercio de los esclavos negros, y también que tengan la oportunidad de llevar una vez al año un barco con productos de Europa al mercado americano para regresar con productos americanos al mercado europeo. Cuando se firma ese acuerdo en 1713 y 14, la piratería empieza a perder importancia porque Inglaterra se compromete, y Francia hace lo mismo, a quitarles el poder y el permiso y el espaldarazo
que les habían dado a los piratas. Y entonces la piratería entra en una época de languidez. No va a desaparecer del todo, pero el esplendor que tuvo desde 1650 en adelante hasta 1720, pues se va borrando. A ese mundo pertenece la historia de este par de personajes de novela, Annie Bonny y Mary Read. Annie Bonny era la hija de un abogado irlandés que tuvo un pleito en su país, tuvo que abandonar las Islas Británicas y se estableció en las Bahamas, y en particular se estableció en Nueva Providencia. Ahí Annie Bonny, su hija, se caracterizó por su ímpetu, por su carisma. Se casó con un marinero no muy reputado que jugaba a la piratería sin tener pues ningún atributo, que se llamaba James Bonny, de allí su nombre, hasta que a Annie Bonny le tocó asistir a la promulgación de las leyes inglesas para acabar con la piratería. El juego era muy fácil. La corona les daba a los piratas un indulto para que se dedicaran a actividades lícitas, benéficas, borraba sus crímenes cometidos casi todos para repartir el botín con la corona, y hubo pues eso, un periodo de gracia para que los piratas se acogieran a esas leyes de reintegración y reinserción en la sociedad. Muchos de ellos no se acogieron, y entonces la corona tuvo que mandar a un personaje muy célebre en su momento, con mucho prestigio, que se llamaba Woodes Rogers, que entre otras fue el que encontró en la isla de Juan Fernández a ese náufrago que inspiraría en 1716-1717 la historia de Robinson Crusoe. O sea que Rogers era un personaje que tenía toda la autoridad y fue enviado por la corona para que impusiera la voz oficial en Nassau y en las Bahamas, y los que no se acogieron a ese mandato, a esa ordenanza, los piratas que no quisieron reintegrarse a la vida civil, fueron ahorcados. Muchos murieron ahí en el cadalso, y Annie Bonny se indignó tanto que termina abandonando a su marido y se une a la comitiva de un pirata famosísimo que era John Rackham. Rackham el Rojo, entre otras, muy célebre porque fue uno de los primeros en izar esa bandera que se llamaba la Jolly Roger, la bandera de la calavera, que señalaba y anunciaba el advenimiento de los piratas más temidos. En el barco de Rackham el Rojo, que también se llamaba Calico Rackham porque vivía vestido con esa tela que venía de la India, ese algodón muy barato que empezó a llamarse calicó. Este Rackham el Rojo iba en su fragata salteando los mares, acompañado por su nueva compañera, que era Annie Bonny, que a veces se disfrazaba de hombre para protagonizar algunos de los asedios más terroríficos de los que se hubiera tenido noticia. Una vez, en uno de esos asedios, se cruzaron con un muchacho valiente, avesado en el manejo de la pistola y de la espada, y lo integraron a su comitiva piratesca. Ese muchacho, además, era muy apuesto, y Annie Bonny se enamoró de él, lo cual obviamente casi mata de los celos a Rackham el Rojo. Pues un día Annie Bonny no aguantó más y le confesó al nuevo miembro de la tripulación que estaba enamorada de él, y él tuvo que confesarle a su vez que ese amor no podía prosperar porque no era un muchacho sino una muchacha,
que se llamaba Mary Read y que venía también de Inglaterra, donde su madre había tenido primero un niño y luego la tuvo a ella. El niño murió y como era de diferentes padres, la madre vistió durante toda la infancia como niño, como hombrecito, a su hija Mary para sacarle la pensión a la abuela del niño que había muerto. Por eso Mary Read se acostumbró a vivir trasvestida, a vivir como un hombre, y luego cuando viaja al Caribe se inicia en los rituales de la piratería hasta que se integra a esa legión de Rackham el Rojo, que también en un momento dado pues parece una película de Fellini, porque la matrona del barco, que es la amante de Rackham el Rojo, de Calico Rackham, es decir, Annie Bonny, se enamora de un muchacho que resulta ser una bellísima pirata tan diestra y avesada como ella misma en todas las artes de la vida en el mar. Y se vuelven célebres por eso, porque es Rackham el Rojo con dos piratas mujeres que antes vivían como hombres y que hubieran podido tener obviamente una especie de trío que se iba a volver también un cuarteto cuando Mary se enamora de otro joven pirata que se integra a esa comunidad, que no resulta ser una mujer disfrazada, sino él sí, un hombre con todas las credenciales, hasta que en 1720, ya cuando la corona británica está en guerra abierta y declarada contra los piratas, honrando su compromiso en el Acuerdo de Utrecht, pues Rackham el Rojo y su gente va a ser interceptada y van a ser llevados otra vez a Nassau para que allí les hagan un juicio que va a derivar en una condena de muerte a toda su tripulación, empezando por el propio Rackham, al cual lo visita su amante, su compañera Annie Bonny en la víspera de la ejecución, en la víspera de su muerte, y él llora y ella replica casi las palabras de la mamá de Boabdil cuando cayó Granada en 1492, que le dijo: lloras como una mujer lo que no pudiste defender como un hombre. Le dice su amante y compañera: estás llorando como un perro lo que no pudiste defender como un pirata. Ella no fue ejecutada por una razón jurídica inapelable, y es que estaba embarazada, y mientras estuviera embarazada pues no podían ejecutarla. Lo mismo pasó con Mary Read. También dijo estar embarazada y dilató el proceso de la ejecución. Vieron ambas cómo eran ajusticiados todos sus compañeros de armas y tropelías y sobrevivieron sin que se supiera muy bien qué fue exactamente de ellas. Pero quedó el mito, quedó la leyenda, esa historia de novela que parece, repito, de una novela de Salgari, de una novela de Patrick O'Brian, de una novela de Julio Verne, y que muchos autores han querido exaltar después, porque en realidad cuando uno cuenta con absoluto rigor ese relato, es como si estuviera instalado de lleno en la ficción. Es un mundo que desapareció y es el mundo de gloria y esplendor de los piratas, que eran unos criminales, pero en muchos casos unos criminales honrados, que profesaban el código del honor, la hermandad, la lealtad, el decoro, y que muchas veces preferían morir en el cadalso a tener una vida gris, miserable, rutinaria. El gran botín de los piratas, más que sus tesoros, más que el oro y la plata que venían de América, que llegaban del Perú a Panamá,
y luego entraban a Portobelo para encontrar la ruta del Atlántico que llegaba hasta Europa, más que las joyas, más que los metales, más que el poder, era la vida como una proeza épica. Esa era la justificación de la vida de los piratas. Para ellos la vida no era un medio, sino un fin en sí misma, y tenía que vivirse con intensidad y al día, tomando ron y haciendo de cada desembarco una aventura que fuera digna no de los libros de historia, sino de la novela y de la poesía. Por eso ese género de las historias de piratas hizo las delicias de tantos niños y tantos jóvenes durante siglos. Generación tras generación se fue iniciando en esos nombres que alcanzan en algunos casos casi la condición caricaturesca de un personaje como el Capitán Garfio. Yo les confieso una cosa, en esa historia de Barrie, el gran escritor inglés que se inventó a Peter Pan, yo adoro a Garfio. En cambio, Peter Pan me parece un histérico y un machista insoportable. Claro, un inmaduro, porque en eso consiste esa historia. Pero el verdadero héroe es Garfio, porque él arrastra consigo la sombra, el recuerdo, la memoria de esa vida de piratas a finales del siglo XVII, en el siglo XVIII, una ética, un universo, una cultura que de alguna manera van a renacer cuando vengan las guerras de independencia a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX en América. Ahí se va a dar de alguna manera el renacer, el resurgimiento de los piratas que fueron determinantes en el ajedrez de la política de Occidente y del mundo entero en el surgimiento de la modernidad. A propósito de este libro que me encontré hace muchos años en una librería de viejo, quería que habláramos de Anne Bonny y Mary Read y le hiciéramos o les hiciéramos este homenaje en esto que es Calamares en su tinta. Ustedes saben que es podcast, es video podcast y es radio. Hasta la próxima salida, un abrazo a todos.